Los copos de nieve caían como cenizas sobre la reserva de tierras altas cuando Ayanna Crowfeather desapareció para siempre. Era el 23 de diciembre de 1983, y la tormenta que había comenzado como una suave nevada navideña se transformó en la peor tempestad en 30 años. Pero antes de que el viento se volviera feroz, antes de que la nieve cegara todo rastro de humanidad, Ayanna había sido simplemente una adolescente de 16 años corriendo entre las casas de madera de la comunidad, con sus guantes rojos tejidos por su abuela como única protección contra el frío que se avecinaba. La última persona que la vio fue Tommy Whitehorse, el cartero que recorría las rutas más remotas de la reserva. Eran las 3:15 de la tarde cuando su camioneta se cruzó con la figura delgada de Ayanna caminando por el sendero que llevaba hacia el bosque de pinos. Tommy recordaría después que ella llevaba su parca azul marino y esos guantes rojos distintivos, y que le había saludado con la mano de manera normal, casi alegre. No había nada en su comportamiento que sugiriera peligro o desesperación. Solo una chica volviendo a casa antes de que la tormenta empeorara, pero Ayanna nunca llegó a casa. La reserva de tierras altas era un lugar donde todos conocían a todos, donde las noticias viajaban más rápido que el viento entre las colinas cubiertas de abetos. Cuando Mary Crowfeather, la madre de Ayanna, comenzó a preocuparse alrededor de las 6 de la tarde, ya había llamado a las 5 casas más cercanas. Cuando llegaron las 8 y la tormenta se intensificó, hasta convertirse en un muro blanco de nieve y hielo, toda la comunidad sabía que Ayanna Crowfeather estaba perdida en algún lugar de la vastedad helada. El jefe tribal, Robert Strongbear, un hombre de 60 años, cuyo rostro curtido había visto demasiadas tragedias, organizó la primera búsqueda esa misma noche. A pesar de que la visibilidad era prácticamente nula y la temperatura había descendido a menos 20 grados, 18 hombres de la reserva se adentraron en la tormenta con linternas y cuerdas, siguiendo los senderos que Ayanna conocía desde niña. La comunidad de Tierras Altas había existido en esas montañas durante generaciones. Sus habitantes, principalmente de las tribus Lakota y Cherokee, habían aprendido a leer las señales del clima como otros leen periódicos. Sabían que esta tormenta no era ordinaria. Los ancianos murmuraban sobre la última vez que habían visto algo similar en el invierno de 1952, cuando 3 cazadores se perdieron y solo 2 fueron encontrados al deshielo casi 4 meses después. Ayanna era conocida en la reserva no solo por su sonrisa fácil y su inteligencia natural, sino también por su conocimiento del terreno. Era una de esas jóvenes que había crecido entre los senderos de montaña, que podía orientarse por las constelaciones y distinguir las plantas medicinales de las venenosas con los ojos cerrados. Su abuelo, Daniel Crowfeather, le había enseñado los secretos de supervivencia que su propio abuelo le había transmitido. Si alguien podía sobrevivir una noche en el bosque durante una tormenta, esa era Ayanna. Pero la esperanza comenzó a desvanecerse cuando el segundo día de búsqueda no arrojó ni un solo rastro. Los equipos de búsqueda habían crecido. Llegaron voluntarios de las reservas vecinas, rangers del Parque Nacional, incluso un helicóptero del condado cuando el clima lo permitió. Inspeccionaron cada cueva, cada refugio natural, cada cabaña abandonada en un radio de 15 millas. Encontraron huellas de ciervos, madrigueras de osos en hibernación, ramas rotas por el viento, pero ninguna señal de la adolescente desaparecida. Mary Crowfeather no comía ni dormía. Se quedaba despierta junto a la ventana de su cocina, mirando hacia el bosque como si su voluntad pudiera traer de vuelta a su hija. Sus otros 2 hijos, James, de 14 años, y pequeña Susan, de 9, se movían por la casa como fantasmas, susurrando cuando normalmente habrían gritado,
evitando la silla vacía de Aiyana en la mesa del desayuno. El tercer día, la tormenta finalmente cedió, pero trajo consigo un frío aún más penetrante. Los termómetros marcaban menos 30 grados, una temperatura que podía matar en cuestión de horas sin el refugio adecuado. Los equipos de búsqueda redoblaron sus esfuerzos, ahora con la terrible certeza de que cada hora que pasaba disminuía las posibilidades de encontrar a Aiyana con vida. Fue entonces cuando Sarah Whitehorse, la esposa del cartero Tommy, mencionó algo que nadie había considerado antes. Ella recordaba haber visto a Aiyana semanas atrás cerca del antiguo campamento de minería abandonado, en la parte más remota de la reserva. Era un lugar donde los jóvenes a veces iban a explorar, a pesar de las advertencias de los adultos sobre la inestabilidad de las viejas estructuras. El campamento minero había sido abandonado desde los años 50, cuando la compañía extractora quebró y dejó atrás un laberinto de túneles, cobertizos colapsados y maquinaria oxidada. Los ancianos de la tribu consideraban el lugar maldito, no solo por la profanación de la tierra sagrada que había representado la minería, sino porque 3 trabajadores habían muerto en un colapso en 1954, y se decía que sus espíritus aún vagaban por los túneles. El cuarto día de búsqueda, un equipo de 6 hombres se dirigió hacia el campamento minero. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre la percepción que la comunidad tenía sobre el desaparecimiento de Aiyana. En una de las cabañas menos dañadas, hallaron señales claras de que alguien había estado allí recientemente. Había cenizas frescas en una improvisada chimenea hecha con piedras, restos de comida enlatada y, más perturbador aún, varios objetos que claramente no pertenecían a una adolescente perdida. Ropa de hombre, una navaja militar, latas de cerveza vacías y periódicos fechados apenas días antes del desaparecimiento de Aiyana. Robert Strongberg, quien dirigía ese equipo de búsqueda, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Alguien había estado viviendo en ese campamento abandonado, alguien que no quería ser encontrado, y Aiyana, en su intento por refugiarse de la tormenta, había tropezado con ese alguien. La cabaña fue acordonada inmediatamente. Se llamó al sheriff del condado, y por primera vez desde que comenzó la búsqueda, la palabra secuestro comenzó a susurrarse entre los voluntarios. La investigación tomó un giro más oscuro cuando se descubrió que los periódicos encontrados en la cabaña contenían recortes sobre Aiyana, fotografías suyas tomadas durante los eventos comunitarios de la reserva, incluso un programa de la obra escolar donde ella había participado apenas un mes antes. Alguien había estado observando a Aiyana Crow Feather, y ahora, tanto ella como su observador habían desaparecido sin dejar rastro. 8 años después del desaparecimiento de Aiyana Crow Feather, Tierras Altas había aprendido a vivir con su fantasma. La reserva había encontrado una paz incómoda, el tipo de tranquilidad que viene después de que una herida deja de sangrar, pero nunca termina de sanar completamente. Las búsquedas habían cesado, la investigación oficial había sido archivada como caso frío, y Marcus Fletcher seguía siendo un nombre en una lista de fugitivos que se actualizaba cada año, pero que nadie esperaba realmente resolver. Mary Crow Feather había envejecido de manera desproporcionada a los años transcurridos. Su cabello, que había sido completamente negro cuando su hija desapareció, ahora mostraba hebras plateadas que parecían contar cada día de angustia vivido. Había vuelto a trabajar como enfermera en la clínica de la reserva, encontrando en el cuidado de otros una forma de canalizar el dolor que la consumía. Sus otros hijos habían crecido bajo la sombra de su hermana desaparecida. James se había alistado en el ejército inmediatamente después de cumplir 18 años, buscando en la distancia una escapatoria del peso de los recuerdos, mientras que Susan
ahora de 17 años, había desarrollado una personalidad reservada y observadora que recordaba inquietantemente a la Aiyana que todos habían conocido. El 15 de marzo de 1991, un día especialmente claro, después de una semana de nevadas intermitentes, dos excursionistas que exploraban el área más remota de las montañas que rodeaban Tierras Altas hicieron un descubrimiento que reabrió todas las heridas que el tiempo había comenzado a cicatrizar. Kevin Walsh y Patricia Donovan, una pareja de Denver que acampaba en la región durante sus vacaciones de primavera, habían decidido explorar una formación glacial conocida localmente como el Espejo del Cielo, una extensión de hielo perpetuo que existía en una depresión natural entre dos picos montañosos. El lugar era raramente visitado debido a su difícil acceso y a las supersticiones locales que lo consideraban sagrado y potencialmente peligroso. Fue Patricia quien los vio primero, un destello de color rojo contra el blanco inmaculado del hielo milenario. Al principio, pensó que podría ser algún tipo de planta o incluso basura dejada por algún excursionista descuidado. Pero cuando se acercaron, la realidad de lo que habían encontrado los dejó en completo silencio. Allí, sobre la superficie del hielo, perfectamente preservados como si hubieran sido colocados apenas momentos antes, estaban los guantes rojos tejidos de Aiyana Crowfeather. Los guantes que su abuela había tejido con tanto cuidado, los mismos que Tommy Whitehorse había descrito en su testimonio 8 años antes, los que habían sido buscados incansablemente por cientos de voluntarios, yacían sobre el hielo como una respuesta que generaba aún más preguntas. No había señales de desgaste, no había decoloración por la exposición a los elementos, no había desgarros ni deterioro. Parecían haber sido colocados allí deliberadamente, como una ofrenda o un mensaje que nadie podía interpretar. Kevin, que tenía experiencia en montañismo, examinó cuidadosamente el área circundante. No había huellas que llevaran hasta los guantes, ni señales de que alguien hubiera caminado sobre esa sección del glaciar recientemente. Más extraño aún, el hielo debajo de los guantes era completamente sólido y transparente, sin burbujas de aire ni imperfecciones que sugirieran que había sido perturbado o reformado. La pareja documentó meticulosamente su hallazgo con fotografías antes de contactar a las autoridades. Para cuando el detective Morrison, ahora con 8 años más de arrugas y escepticismo, llegó al sitio acompañado de un equipo de especialistas forenses, ya se había extendido la noticia por toda Tierras Altas. La comunidad que había aprendido a vivir con la ausencia de respuestas se vio nuevamente sumergida en la esperanza y el terror de la posibilidad de encontrar la verdad. Los guantes fueron cuidadosamente recolectados y enviados para análisis forense. Los resultados, que llegaron 3 semanas después, solo profundizaron el misterio. Las fibras del tejido estaban en perfecto estado de conservación, sin señales de exposición prolongada a los elementos. No había tierra, polen o cualquier otro material orgánico que pudiera indicar dónde habían estado durante los últimos 8 años. Más desconcertante aún, las pruebas de ADN confirmaron definitivamente que habían pertenecido a Aiyana Crowfeather, pero también revelaron algo que nadie había esperado. Contenían rastros microscópicos de polen de plantas que no crecían en esa región, especies típicas de climas mucho más cálidos y secos. Daniel Crowfeather, el abuelo de Aiyana, ahora un hombre de 83 años, cuyos ojos habían perdido parte de su agudeza, pero cuya mente permanecía clara como el agua de manantial, fue quien ofreció la primera interpretación que resonó con algunos miembros de la comunidad. Según las tradiciones ancestrales de su pueblo, explicó con la voz quebrada por la edad y la emoción, los objetos personales de los fallecidos a veces regresaban a los lugares sagrados cuando sus espíritus finalmente encontraban paz. El espejo del cielo, reveló,
había sido considerado por generaciones como un lugar de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Los ancianos más viejos habían contado historias sobre objetos que aparecían y desaparecían en ese glaciar, sobre voces que se escuchaban en el viento, sobre luces que bailaban sobre el hielo durante las noches más claras. Que los guantes de Ayanna hubieran aparecido allí no era coincidencia, sino un mensaje de que su nieta había completado su viaje hacia el otro lado. No todos en la comunidad aceptaron esta explicación espiritual. Morrison, entrenado para buscar respuestas lógicas y evidencia tangible, insistía en que alguien había colocado deliberadamente los guantes sobre el hielo. Su teoría era que el perpetrador original, posiblemente Marcus Fletcher, había mantenido los guantes como algún tipo de trofeo durante todos estos años y finalmente había decidido deshacerse de ellos. El problema con esta teoría era que Fletcher nunca había sido encontrado, y colocar los guantes en un lugar tan inaccesible requería conocimiento local y habilidades de montañismo que no estaba claro que Fletcher poseyera. La reaparición de los guantes despertó también teorías más oscuras. Algunos susurraban que Ayanna podría haber sobrevivido inicial al secuestro y haber estado cautiva en algún lugar remoto durante años antes de finalmente escapar o morir. Los guantes serían entonces evidencia de que había estado viva mucho más tiempo de lo que nadie había imaginado. Esta posibilidad era tanto esperanzadora como aterrorizante porque implicaba años de sufrimiento que la comunidad no se atrevía a contemplar completamente. Sarah Whitehorse, ahora divorciada de Tommy, después de años de sospechas mutuas y tensión marital que nunca habían sanado completamente después de la investigación inicial, ofreció otra perspectiva. Ella había desarrollado un interés en el estudio de patrones climáticos después del desaparecimiento de Ayanna, una forma de canalizar su necesidad de entender lo inexplicable. Su investigación había revelado que el glaciar del espejo del cielo estaba sujeto a movimientos y cambios constantes, aunque imperceptibles para el ojo humano. Era posible, sugirió, que los guantes hubieran estado enterrados en el hielo durante años y solo recientemente hubieran emergido a la superficie debido a los cambios estacionales y el movimiento natural del glaciar. Esta explicación científica proporcionaba una alternativa a las teorías sobrenaturales o criminales, pero no explicaba el perfecto estado de conservación de los guantes ni la presencia del polen extranjero. Mientras las teorías se multiplicaban, Susan Crowe Feather, ahora casi de la misma edad que su hermana había tenido cuando desapareció, había comenzado a experimentar sueños extraños y vívidamente detallados. En estos sueños veía a Ayanna caminando por paisajes que no reconocía, desiertos vastos bajo cielos estrellados, bosques de árboles que no crecían en Montana, ciudades con arquitectura que parecía pertenecer a otro país o incluso otro tiempo. Los sueños eran tan intensos que Susan había comenzado a dibujar lo que veía, creando una serie de sketches que mostraban a una Ayanna mayor, una mujer de 24 años que había crecido en lugares lejanos de la reserva donde había nacido. En los dibujos, Ayanna aparecía feliz pero nostálgica, como si estuviera recordando un hogar al que no podía regresar. Mary Crowe Feather encontraba en los dibujos de Susan tanto consuelo como dolor. Parte de ella quería creer que de alguna manera su hija había sobrevivido y estaba viviendo una vida diferente en algún lugar distante. Otra parte de ella temía que los sueños fueran solo el subconsciente de Susan procesando el trauma nunca resuelto de perder a su hermana mayor. El hallazgo de los guantes también reactivó la investigación oficial. Morrison, que había sido promovido a jefe de detectives en los años transcurridos, asignó nuevos recursos al caso. Se revisaron todos los archivos, se volvieron a entrevistar testigos,
se exploraron nuevas tecnologías forenses que no habían estado disponibles en 1983. La búsqueda de Marcus Fletcher se intensificó, utilizando ahora bases de datos nacionales y técnicas de investigación más sofisticadas. Pero después de meses de investigación renovada, las únicas pistas nuevas eran más preguntas. Fletcher había logrado mantenerse completamente fuera del radar durante 8 años, sin usar tarjetas de crédito, sin conseguir empleos que requirieran verificación de antecedentes, sin ser arrestado o identificado en ninguna parte del país. Era como si hubiera desaparecido tan completamente como la propia Aiyana. A medida que 1991 llegaba a su fin, Tierras Altas se enfrentaba nuevamente a la realidad de vivir con un misterio sin resolver. Los guantes rojos habían traído esperanza, pero también habían renovado el dolor y la incertidumbre. La comunidad se dividía entre quienes creían que Aiyana había encontrado finalmente la paz y quienes sostenían que alguien, en algún lugar, tenía las respuestas que todos buscaban desesperadamente. Lo único cierto era que después de 8 años, Aiyana Crow Feather seguía siendo tan misteriosa en su aparente regreso como lo había sido en su desaparición. Bloco 4. En los meses siguientes al descubrimiento de los guantes, Tierras Altas se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas que buscaban respuestas a sus propios misterios irresueltos. Llegaban familias de toda América del Norte, portando fotografías de sus propios seres queridos desaparecidos, esperando que el espejo del cielo pudiera ofrecerles la misma extraña revelación que había recibido la familia Crow Feather. La reserva, que siempre había sido un lugar privado y cerrado, tuvo que lidiar con la invasión de curiosos, investigadores paranormales, periodistas y buscadores espirituales. Robert Strong Bear, ahora un anciano de 75 años que había visto demasiados cambios en su comunidad, estableció controles estrictos para proteger tanto la privacidad de los residentes como la sacralidad del lugar donde habían aparecido los guantes. Susan Crow Feather había comenzado a trabajar como guía no oficial para aquellos visitantes que genuinamente buscaban entender la historia de su hermana. A los 19 años, había desarrollado una presencia tranquila pero intensa, como si llevara dentro de sí los secretos de 2 vidas, la suya propia y la de la hermana que nunca había conocido completamente. Sus sketches de los sueños sobre Aiyana habían evolucionado hasta convertirse en pinturas detalladas que mostraban paisajes imposibles y una mujer que envejecía en lugares que existían solo en la intersección entre la memoria y la imaginación. Fue durante una de estas sesiones con visitantes que Susan conoció a Dr. Elena Vázquez, una antropóloga de la Universidad de Colorado que había llegado a Tierras Altas no para estudiar el misterio de Aiyana, sino para documentar cómo las comunidades nativas procesaban traumas colectivos. La doctora Vázquez había pasado años estudiando casos similares en diferentes culturas, buscando patrones en la forma en que las sociedades tradicionales interpretaban eventos inexplicables. Lo que la doctora Vázquez descubrió en sus entrevistas con los miembros de la comunidad fue un fenómeno que había observado antes, pero nunca de manera tan clara. La transformación de un evento traumático real en una narrativa mítica que servía múltiples propósitos psicológicos y sociales. La historia de Aiyana se había convertido en algo más grande que los hechos originales. Una historia que permitía a la comunidad procesar no solo la pérdida de una adolescente específica, sino todas las pérdidas acumuladas a lo largo de generaciones de colonización, desplazamiento y trauma cultural. Los ancianos de la reserva habían comenzado a contar la historia de Aiyana como parte de la tradición oral, pero cada narración era ligeramente diferente. En algunas versiones, ella había sido llevada por espíritus protectores antes de que el mal pudiera alcanzarla. En otras,
había sacrificado su vida física para convertirse en guardiana espiritual de la comunidad. Había versiones donde ella vivía en una dimensión paralela, visible solo en sueños y momentos de claridad espiritual. Daniel Crow Feather, el abuelo de Ayanna, había comenzado a experimentar visiones que describía con la certeza de alguien que había vivido lo suficiente para distinguir entre la realidad y los deseos. En estas visiones, veía a su nieta como una mujer adulta, viviendo en un lugar que describía como el hogar que existía antes de que llegaran las fronteras. Era un lugar donde el tiempo funcionaba de manera diferente, donde las estaciones cambiaban según la necesidad emocional en lugar de los ciclos astronómicos, donde los muertos y los vivos podían reunirse durante las horas más silenciosas de la noche. Estas visiones no eran únicas de Daniel. Varios miembros de la comunidad reportaron sueños similares, encuentros breves, con una Ayanna adulta, que parecía estar viviendo una vida plena en algún lugar fuera del alcance del mundo ordinario. Los escépticos, incluyendo al detective Morrison, interpretaban estos reportes como manifestaciones de un duelo colectivo que nunca había encontrado cierre. Los creyentes los veían como evidencia de que Ayanna había trascendido las limitaciones de la desaparición física para convertirse en algo más poderoso y duradero. Mary Crow Feather se encontraba dividida entre estas interpretaciones. Su entrenamiento como enfermera la inclinaba hacia explicaciones racionales, pero su corazón de madre la empujaba hacia la esperanza de que su hija había encontrado alguna forma de existencia que trascendía la tragedia. Había comenzado a visitar el espejo del cielo una vez al mes, no para buscar más evidencia física, sino para sentirse más cerca del misterio que había redefinido su vida. Durante una de estas visitas, acompañada por Susan, Mary experimentó algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Era un día de octubre particularmente claro, con esa calidad de luz que hace que las montañas parezcan más cercanas y los colores más intensos. Mientras estaba sentada en silencio cerca del lugar donde habían aparecido los guantes, Mary comenzó a escuchar algo que inicialmente pensó que era el viento, pero que gradualmente se resolvió en algo que sonaba inquietantemente parecido a la risa de Ayanna cuando era niña. Susan, que había estado dibujando en su cuaderno, levantó la cabeza al mismo tiempo, confirmando que ella también había escuchado algo. No era exactamente una voz, no era exactamente música, pero era inequívocamente familiar. Duró apenas unos minutos, pero en ese tiempo, ambas mujeres sintieron una presencia que no podían explicar, pero que reconocían completamente. Esa noche, por primera vez en años, Mary soñó con Ayanna no como la adolescente que había desaparecido, sino como la mujer que habría sido. En el sueño, su hija le explicaba que había encontrado un camino diferente, uno que no incluía regresar a la forma de vida que había conocido, pero que la mantenía conectada con todos aquellos que la amaban. No había palabras específicas en el sueño, solo un entendimiento profundo que dejó a Mary con una sensación de paz que no había experimentado desde 1983. La investigación oficial eventualmente se cerró nuevamente, no por falta de interés, sino por la ausencia absoluta de pistas que siguieran llevando a explicaciones convencionales. Marcus Fletcher nunca fue encontrado, y después de una década, incluso Morrison tuvo que admitir que probablemente nunca lo sería. Los guantes permanecieron como la única evidencia física del destino de Ayanna, y su aparición inexplicable se había convertido en parte permanente del folclore de la región. Los años que siguieron trajeron cambios inevitables a Tierras Altas. Algunos miembros de la generación de Ayanna se mudaron a ciudades más grandes, buscando oportunidades que la reserva no podía ofrecer. Otros se quedaron y formaron familias, criando hijos que crecerían escuchando la historia de la adolescente que desapareció durante la tormenta y cuyos guantes
regresaron del hielo eterno. Susan Crow Feather se convirtió en la guardiana no oficial de la historia de su hermana. Sus pinturas, que habían evolucionado hacia un estilo que combinaba realismo con elementos visionarios, comenzaron a exhibirse en galerías fuera de la reserva. Cada obra contenía algún elemento relacionado con Ayanna. Una figura femenina en la distancia, guantes rojos abandonados en paisajes imposibles, escaleras que desaparecían en cielos estrellados. El arte de Susan no intentaba resolver el misterio de su hermana, sino explorarlo desde ángulos que las investigaciones convencionales no podían alcanzar. Sus obras sugerían posibilidades más amplias sobre la naturaleza de la desaparición, la continuidad de la existencia, la forma en que el amor trasciende las limitaciones físicas. Mary Crow Feather vivió hasta los 82 años, trabajando como enfermera hasta pocos meses antes de su muerte en 2018. En sus últimos días, habló frecuentemente sobre Ayanna como si su hija hubiera estado presente en la habitación, sosteniendo conversaciones que solo ella podía escuchar, pero que llenaban su rostro de una tranquilidad que sus otros hijos no habían visto desde antes de 1983. Daniel Crow Feather había muerto 10 años antes, a los 95 años, llevándose consigo las historias más antiguas sobre el espejo del cielo y su significado en la tradición tribal. Pero había transmitido suficiente conocimiento a las generaciones más jóvenes para asegurar que el lugar mantuviera su estatus sagrado y que la historia de Ayanna continuara siendo contada con el respeto debido a un misterio que había tocado lo divino. Hoy, más de 40 años después del desaparecimiento de Ayanna Crow Feather, Tierras Altas sigue siendo un lugar donde las preguntas son más poderosas que las respuestas. Los visitantes aún llegan buscando explicaciones, pero muchos se van entendiendo que algunos misterios no están destinados a ser resueltos, sino a ser vividos y honrados. El espejo del cielo permanece como un recordatorio de que el mundo contiene más posibilidades de las que nuestras explicaciones convencionales pueden abarcar. Los guantes rojos nunca volvieron a aparecer, pero tampoco fueron necesarios. Su breve reaparición había cumplido su propósito: recordar a una comunidad que el amor verdadero encuentra formas de manifestarse que trascienden las limitaciones de la lógica y la física. Ayanna Crow Feather sigue desaparecida, pero también sigue presente de maneras que desafían definición. Su historia se ha convertido en algo más grande que una tragedia, más profundo que un misterio, más duradero que las preguntas que nunca serán completamente respondidas. En las noches más claras, cuando el viento sopla desde las montañas y el aire lleva el aroma de pinos y nieve eterna, algunos residentes de Tierras Altas aún reportan haber escuchado risa en la distancia, joven y libre, como el eco de alguien que finalmente encontró el camino a casa. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan los lugares más remotos de nuestro mundo? La historia de Ayanna Crow Feather nos recuerda que algunos misterios trascienden nuestro entendimiento, pero tocan algo profundo en el corazón humano. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más relatos que exploran los límites entre lo explicable y lo imposible. Comparte en los comentarios, ¿crees que algunos desaparecidos encuentran caminos que nosotros no podemos seguir? Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido.